Estamos listos. Continúan los trabajos de esta vista pública de transición en el municipio de Cabo Rojo hoy martes 15 de diciembre de 2020 a las 5:12 de la tarde. Por favor, continuemos, señora Seda. Sí, vamos a continuar, ya estamos ready para continuar con el tema del Departamento de Finanzas. Te estaba mencionando antes de irnos no sé si pudo verificar lo que tenía el compañero Hans Mercado, que se tomó, ¿verdad?, un tiempito para que lo pudiese verificar y tal vez aclarar algún asunto. ¿Tiene algún comentario sobre lo que le había preguntado el compañero Hans Mercado? Sí, en efecto, hay unas obligaciones contra esas cuentas transitorios, pero era lo que yo le estaba explicando al principio. El 90% de los transitorios está cargado al CDL y queda un 5% pues que están bajo esas partidas. Antes que continuemos la cuestión económica, yo quiero saber de cuántos numéricamente transitorios estamos hablando. Aproximadamente 5, 10, 15, 20, 100. La cantidad no la tengo, eso se lo podría decir la directora de Recursos Humanos. No tienes ni siquiera un aproximado, porque fíjese que ustedes están cargando los transitorios a eso de que se llama CDL. Así que, lógicamente, yo debiera saber de cuánto estamos hablando para ir cargándole una cantidad a un fondo en particular. Y lo que pasa es que, por lo menos en el caso de nosotros de finanzas, nosotros no nos es importante la cantidad de empleados, sino el impacto que tenga en el fondo o en el presupuesto. Por eso se me hace difícil el decirle cuántos empleados son transitorios. Yo sí le puedo decir, por los números que tengo aquí, cuánto es el gasto de una bisemana. Bueno, pues vamos a entrar entonces por el gasto. ¿Cuánto es el gasto? Vamos por ahí. El gasto para los transitorios en una bisemana son 28.148,98. O sea, cada 2 semanas. Eso es así. $28,000. Sí. O sea que son 14,000 plus semanal en transitorio. A base de su experiencia, aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? En términos numéricos, ¿de cuántos empleados transitorios estamos hablando para tener una partida, un gasto de $14,000 semanales en empleados transitorios? ¿Una idea? No tengo idea, porque no todo el mundo cobra igual. Es claro. Más complejo para yo poder decir, dividir eso por un salario o algo ¿Y así. tiene una idea dónde están ubicados estos empleados transitorios? Principalmente. Hay en diferentes áreas, pero acuérdese que esa parte es de recursos humanos. Sí, yo sé que eso es de recursos humanos. Yo le puedo decir cuántos transitorios tiene finanzas. Excelente. ¿Cuántos tienen en finanzas? 4. Y ese nombramiento transitorio tiene un vencimiento. ¿Cuándo vencen los de finanzas? El 15 de enero. Ok. Señora Presidenta, licenciado Kevin Casta. Licenciado Casta. Tenemos el SCIBI 9IB, empleados transitorios, son 155, señora Presidenta. 155, ¿a qué fecha? Aquí tenemos el informe, déjeme un segundito, me fui al final. No dice fecha, no dice hasta qué fecha. Señora Presidenta. Licenciado Aguilar. Sí, tengo aquí un documento de certificación de Anisa M. Bonilla Irizarry, donde se certifica que hay 155 empleados transitorios al 17 de noviembre del 2020. Pues perfecto, porque desde ahí partimos cuando le preguntemos a la señora directora de Recursos Humanos de cuántos transitorios genuinamente estamos hablando y en dónde y en qué dependencias están trabajando y por cuánto tiempo van a estar vigentes esos nombramientos transitorios. La vigencia de los empleados transitorios es sumamente importante, sumamente importante. Continúe, señora Seda, por favor. Sí, gracias, señora Presidenta. Llegamos a todo este tema, ¿verdad?, hablando de lo que era el presupuesto, de cómo se preparaba
le hice una relación de los años desde el 2014 prácticamente hasta este último presupuesto. Y llegamos a la situación de la deuda que tiene el Fondo General con el Fondo de Resoluciones. Y perdone que lo continúe mencionando, pero es algo que es bien importante. Usted nos pudiera decir, y yo creo que se quedó en el tintero cuando la señora presidenta hizo la pregunta de a qué, que habría que averiguar, ¿verdad?, a qué resoluciones conjuntas pertenecían este dinero. O sea, a qué resoluciones conjuntas estaba asignado. ¿Usted tiene conocimiento sobre ese particular? Sí, en las páginas siguientes del informe que le hicimos llegar, del gran total, en la parte de atrás, tiene los números de las resoluciones conjuntas y a las cuales se le ha devuelto también. Está Ok, vamos a ver en cuál de los... Números de las resoluciones conjuntas, pero no sabemos de qué tratan esas resoluciones conjuntas. Exacto. Ajá, pero el detalle se lo podría conseguir porque Sí. yo de memoria no, tampoco. No, está bien, eso yo lo puedo entender. Así que le vamos a agradecer muchísimo que nos haga llegar copia de esas resoluciones conjuntas para saber de qué estamos hablando. Muchas gracias. Siguiendo con el documento que usted me entregó, como no tiene página, pero entiendo que es la 1, la 2, la tercera, habla sobre los préstamos entre fondos. También aquí veo unos de FEMA del huracán María. Y son cerca de 701.248,57. Deuda pendiente de la cuenta de FEMA, huracán María, cuenta corriente. Ujú. Esa está en espera de recibirse, porque entiendo que es una deuda que está pendiente de FEMA, Sí, no, eso es una deuda que pues al contrario. sí es al contrario. FEMA le debe a la cuenta corriente. Ok, sí, según dice allí, según lo que le pregunté. ¿Y dónde está? Eso viene desde el 2018. Sí, ya nosotros hemos hecho reembolso, pero estamos en análisis. Acuérdese que esa cuenta todavía no está cerrada, todavía se está moviendo, como hablamos nosotros, tiene movimiento. Tan pronto se sigan haciendo los análisis, la porción que le corresponde a la cuenta corriente, pues se transferirá. Y ese está en la cuenta de FEMA, Si esa está en la cuenta bancaria de la FEMA. cuenta bancaria, exacto, Sí. de FEMA. O sea que esto está pendiente de devolver. Estoy revisando para verificar si tengo alguna otra duda. Esta parte que tiene aquí los 45.774, habla también de deuda pendiente, esa es la segunda hoja, o la primera hoja, pero por la parte de atrás. Deuda pendiente a la cuenta corriente, al exceso cuenta CAE. Me dice que es en la segunda página. Es la parte de atrás de la primera hoja, sí. Sí, esa es la cuenta corriente, le debe al exceso de CAE. Le pregunto, ¿la oficina de finanzas cubre alguna nómina de algún fondo especial y que reciba reembolso?
Bueno, no sé si entendí la pregunta, pero le voy a decir esto y usted me dice si es la Sí. contestación a su pregunta. Los sistemas que hay de contabilidad, tanto en OCAN como el de Roxol, y ahí me corrige el señor Roberto López, que es el experto en el sistema, pagan todas las nóminas y los diferentes programas le reembolsan esas nóminas. Ok, sí, exacto. Y le pregunto si tiene alguna deuda al día de hoy de alguno de esos programas. Entiendo yo que está programas federales. ¿Qué otro programa adicional de fondos federales? Está el Charqueal, la Ley 52, Ujú. entre otros. Tendría que verificar, pero por lo general, usted sabe que cuando se solicita la Ley 52, tan pronto llega, se hace la transferencia a la cuenta corriente. El Charqueal también solicita sus fondos, tan pronto le llegan, hacen el reembolso a la cuenta corriente y así los programas federales, sección 8, HOT, requisan el dinero después de la nómina y nos hacen el reembolso a nosotros. Señora Presidenta, una pregunta ahí, directora, ¿y cómo está esa requisición en términos del turnover, de cómo se va cobrando? ¿Está rápido, está lento? Tendría que verificar, pero por lo menos en la última vez que revisé estaban bastante al día todos los programas. Estas agencias estatales que con la burocracia están, OCHEC y todo, están devolviendo los fondos con rapidez. En estos momentos no tenemos ninguna agencia estatal, nóminas contra la agencia estatal que yo recuerde. No, pero por ejemplo, esa requisición de SDBG. Ah, bueno, sí. A eso me lo que refiero. pasa es que, sí. La pregunta es, ¿le están pagando a tiempo al municipio? Sí. Sí. ¿No tiene actualmente ningún reembolso de nómina o pago de nómina a gobierno estatal por algún destaque? No, que yo me acuerde, no. En el caso del empleado que nos mencionó, que es de finanzas, ¿quién paga? Entiendo que el municipio, pero hay quien le podría contestar categóricamente, es la directora de Recursos Humanos. Ok. Y si fuera el municipio, bueno, me dice que es Recursos Humanos, pero yo entiendo que Finanzas debería tener el control de saber si hay una nómina externa que pagar o si hay que reembolsarle a la agencia estatal. O sea, no sé si hay una cuenta, no sé si Roberto López en este caso pues tiene algo, porque tiene que pasar por algún lado el comprobante. No, pero no es nosotros. Usted me está hablando de empleados como el ejemplo o lo que Bueno, yo le dije del empleado de finanzas que está destacado en otro sitio. Sí. ¿Había algún otro destaque? Sí, entiendo que la subdirectora de Recursos Humanos, pero yo creo que ya no está en destaque. Que me tiene que corregir la directora de Recursos Humanos porque pues ya ese es el área de ella. Ok. Pero yo sé que es el área de ella, pero en finanzas es que se tramita todos los pagos, ¿verdad? Y pasan para que las personas nos entiendan, pasan por un proceso de preintervención, etcétera, y una certificación de que es válida la factura y se paga. Cuando yo hablo de esos destaques, también pregunto si había algún destaque que usted tenga conocimiento en el municipio, que el municipio tuviese que reembolsar la nómina. Tenemos este destaque que es del municipio hacia una agencia, pero le estoy preguntando si usted tenía conocimiento de algún pago que se estuviese realizando por reembolso a una agencia porque está en destaque esa persona acá. Sí. ¿Y todavía está vigente ese destaque? Sí. ¿Y quién está pagando? El municipio. El municipio. Bueno, le paga la agencia y el municipio, cuando le facturan al municipio, el municipio hace el debido desembolso. ¿Media algún contrato, convenio? ¿Un contrato? ¿Y dónde está localizado ese personal? En la policía municipal. Bien, voy a hacer otra preguntita referente a lo del presupuesto. Volvemos nuevamente. Usted nos habla de que no se ha podido devolver porque siempre ocurre algo
devolver, cuando digo devolver, ¿verdad?, es al dinero que se le debe al fondo de resoluciones, porque siempre ocurre algo y pues no han tenido las economías suficientes para devolver. Sin embargo, cuando habla del CDL, puedo asumir, o por lo menos por lo que he visto, una de las partidas que está incluida en el CDL, y usted me corrige, ¿verdad?, si no estoy en lo correcto, es la administración del vertedero. Sí, Se sí. está pagando de CDL. Sí, los primeros 3 meses estaba obligado de este año económico en el Fondo General y los restantes meses está obligado en el CDL. ¿Qué ha pasado con la cantidad no obligada dentro del fondo ordinario? Porque no puedo decir que es una economía, porque estamos apenas a seis meses de comenzar el presupuesto. ¿Qué ha pasado con esa cantidad que no está obligada actualmente en el fondo ordinario o general? Bueno, si pudiera ser que se hayan transferido créditos por la necesidad en otras partidas y debe tener balance. Bien, sí. Estuve verificando y sí, efectivamente hay unas transferencias. Lo que quiero llevar es la situación de que probablemente usted está hablando de economías que se hacen con el CDL, sin embargo, pues entonces todas esas, vamos a decir entre comillas, economías, porque no podemos decir que es economía, son transferidas entonces para, por ejemplo, para los servicios profesionales, para pagar servicios profesionales. Voy entonces a la parte del... No sé, tendría que ver las transferencias, pero no son para pagar Pues servicios profesionales. la busqué y tengo un ejemplo, Ajá. por ejemplo, Ajá. que está aquí, Ajá. que es de disposición de desperdicio. Me imagino yo que ahí es parte de... Ese es el recogido, esa es la partida que va el recogido o la partida donde va la administración. No hay recogido. Recogido, que está en obras públicas. Si no me falla la memoria, el 04 es obras públicas o control ambiental. Obras públicas. Obras públicas. Veo varias de esas transferencias de esa partida. Hay compra de equipo también. Lo que quiero enfatizar en este sentido es que sí, probablemente no hay una obligación en esas partidas, sin embargo, se están utilizando para transferir a otras, aún sin tener, ¿verdad?, un estudio de que si va a haber esa economía per se, porque no ha finalizado el año, número uno. Y segundo, que tenemos unas deudas que cumplir en ese sentido. La ley provee para nosotros hacer un análisis partida por partida y si entendemos que esa partida no se va a utilizar y hay necesidad en otra partida, se puede transferir sin esperar 6 meses ni un año, porque se puede hacer el análisis. Yo creo que si le dimos copia de las transferencias, aparte de la transferencia hay un análisis, una tablita donde dice bueno, lo que dice es la revisión de presupuesto, pero no hay más allá una información que indique pues no lo vamos a utilizar o se caducó o se registró en el otro lado. Aparte del documento que usted está diciendo, debe tener una tablita donde dice lo presupuestado, lo gastado y lo que está libre que se puede transferir. Lo no obligado, que no es lo mismo que economía neta. O sea, que economía como tal. Sí, pero vuelvo y le No digo, obligado. después que se haga el análisis y se sepa que ese crédito no se va a utilizar porque obviamente está cargado a otro fondo, la ley me provee para que el Ejecutivo pueda hacer una transferencia entre partidas de gastos de fondo. ¿Está completamente obligado el contrato en el CDL? Eso es correcto. Sí, señora Presidenta, una pregunta en esa línea solamente, con relación a las transferencias que usted está hablando. Le pregunto, ¿usted ha hecho transferencias de crédito a partir del 14 de agosto del 2020 para acá? Sí. Sí. Y usted sabe que estamos bajo una disposición especial de año eleccionario. Sí, pero la disposición lo que dice es que yo no puedo gastar más del 50%. Y le pregunto, cuando usted certifica, porque no las he visto, usted, su certificación establece que usted está certificando que está manteniendo la reserva del 50%. Eso es correcto. Gracias. Señora Presidenta. Sí. Sí, vamos a continuar en la tarde de hoy. El tema de finanzas es un tema amplio. Ya nuestra señora Presidenta había anticipado, ¿verdad?, que pudiéramos estar toda la tarde
y cuidado si pica y se extiende. Habíamos estado hablando del tema de presupuesto, vamos a trabajar porque siempre lo que he escuchado hasta el momento, ¿verdad? Y en la vista de ayer estaba señalando que se hicieron una serie de recortes a nivel de gastos. Entonces estábamos trabajando a ver si pudiéramos entonces en la tarde de hoy hacer varias preguntas que tienen que ver con la recaudación de los ingresos. Tengo entendido que, y corroboro esta información, que el presupuesto para el año 2020 es un total de 17.4 millones. Sí, ¿Eso es correcto? 17.469.910. En ese presupuesto hay una partida que suma 7.4 millones de otras fuentes. Le pregunto qué incluyen esas otras fuentes. Y ese los ingresos que corresponden a la contribución sobre la propiedad. Y hago estas preguntas para que el pueblo de Cabo Rojo pues pueda tener un entendimiento, ¿verdad? De que de 17.4, pues 7.4, prácticamente un 42%, pues está asignado a esa partida. Existen otras partidas como la de las patentes municipales, que tienen un 2.7, que representa un 15%, el IBU con 1.4, que es un 8%. Prácticamente estamos hablando de que el presupuesto municipal, en términos operacionales, ¿verdad? Y posiblemente existan otros ingresos que no son materiales, ronda de 65% a 70% de este tipo de ingresos. ¿Eso es correcto? Sí. Ok. También, de la información que hemos recibido, de muy amable de ustedes, pues vemos cómo ciertas circunstancias de la naturaleza han contribuido a beneficio de recibir unos fondos y poder pues mitigar ciertos gastos con esos fondos. ¿Eso es correcto? Sí. O sea, sin embargo, partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que se hicieron unos ajustes y más adelante cuando toquemos la parte de los gastos pudiéramos a lo mejor solicitar cuáles fueron exactamente las economías, ¿verdad?, de la famosa reducción de la jornada. Pero quiero enfocarme ahora en qué pasaría en el municipio si no existieran este tipo de ingresos. ¿Cuál es el proceso, el procedimiento que lleva a cabo su oficina, que usted dirige, para captar los ingresos de los que ya he mencionado, como lo que es el CRIM, patentes, IBU municipal, multas, etcétera? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, se hacen gestiones de cobro. En cuanto a patente e IBU, se le envían cartas, se le hacen llamadas, se le visita para pues gestionar el cobro de esas deudas que estén pendientes. En cuanto a el de la propiedad, la contribución sobre la propiedad, tenemos un contrato que ha sido muy beneficioso porque ese contrato ha logrado tasaciones, exoneraciones indebidas, el que se cobre cuentas vencidas, y eso hace que lleguen esos 7 millones, .8. Aparte de eso, ese contrato ha logrado de que con esa gestión, ¿verdad?, el trabajo que ellos han realizado, el exceso de CAE que nos sobra sea mayor, y en su momento, cuando que nosotros pues lo que tenemos son el empréstito de 5 millones y otros, pues se hayan logrado, ahora no están dando, ¿verdad?, no se están consiguiendo los préstamos, pero si el municipio hubiese podido y tuviese la necesidad de coger préstamos, pues eso le ayuda también con la gestión que está haciendo esta compañía. Ok, yo vengo de la empresa privada. Permíteme un momentito, Guardiola, antes de que pasemos a otro tema. Primero, ¿qué es CAE? Contribución adicional especial. Okay. ¿Quién impone esa contribución adicional especial? Bueno, esa es la contribución que se paga sobre la propiedad mueble e inmueble, y entonces se divide, una porción se divide para el CAE, que es la contribución adicional especial, y la otra porción le llega al municipio en sus remesas. Bien. Usted dice que ustedes tienen contratado una empresa que es quien ha tenido éxito en recuperar esas deudas que se tienen terceros con el municipio. ¿Cuál empresa es esa? Búbali. Bubalis. Sí. Bubalis, ok. Muchas gracias. Guardiola. Ok, yo vengo de la empresa privada donde el área de cobro es medular. No solamente se trata de recibir los ingresos y reconocerlos, sino que lleguen a las arcas. Y de hecho, en las vistas de ayer, pues particularmente me preocupaba el asunto de las multas, que lo traje,
hoy se desprende el asunto que pudiera haber una reducción de ingresos en el vertedero. O sea que me preocupa que en estas áreas que representan el 65%, pues no existan los controles o los procedimientos y que se ejecuten para que garantice. Porque las ayudas que han venido federales, entiéndase María, los temblores, el mismo COVID, nos ha llevado a poder olvidarnos un poquito de esa área. Sin embargo, la operación del municipio tiene que seguir. Me menciona que su dependencia envía cartas. ¿Cuántas cartas envía particularmente para el cobro de las patentes? Llegamos hasta una tercera carta. Ok. Esas cartas no se han eliminado. En ningún momento han dejado No, de en eliminar este por el costo de... No por el costo del papel, sino por todo lo que ha pasado en estos últimos meses. No se han enviado las cartas, pero sí se ha continuado con las llamadas telefónicas. ¿Han utilizado la herramienta de los correos electrónicos para comunicarse con los deudores? Le tendría que preguntar a la encargada del área. Ok. Una acción bien que trae buenos resultados es la visita cara a cara. Sabemos que hay unas limitaciones por el COVID, pero en el tiempo que ustedes han estado en la administración, ¿llevaban ustedes un registro de las visitas de cobro que se realizaban a los... Sí, se hacían visitas de cobro. Los Eso. recaudadores visitaban a los contribuyentes. ¿Existe un informe de esas visitas? Tendría que verificar con Porque la... sería bueno tenerlo si lo tienen a la disposición. Los recaudadores mencionaron ahorita que son 4 Sí, y había uno destacado en el monitoreo. no, Eso son es otra 4 cosa. recaudadores que están ejerciendo las funciones de recaudador. Ok. Uno de ellos está aquí en el municipio. Los 4 están en el municipio. ¿Salen a la calle los 4? Ahora por motivo de la pandemia no No. están saliendo casi, pero sí salían a la calle. Sería bueno saber si existen algunas metas. Yo creo que a los representantes de cobro se les exigen unas metas por mes. ¿Ustedes le han asignado algún tipo de metas basado en el presupuesto de ingresos? No, nosotros no le asignamos metas, simplemente le damos instrucciones para que cobren. Por lo general, las visitas que se hacen a los contribuyentes surgen buenos efectos y vienen y pagan o le pagan en el momento cuando ellos están visitándolo. ¿A cuánto asciende las cuentas por Bueno, cobrar? quiero ir sobre esa contestación, si me lo permite, Juan Díaz. Seguro que sí. Esta es recaudador. El recaudador hace esas visitas. Sí, Ok. Y en algunas ocasiones le pagan al recaudador. sí. ¿De qué forma le pagan al recaudador? ¿Cheque? Bueno, ¿Cash? Pudiera ser cheque, pudiera ser cash, pero esa es la función del recaudador, Sí, el cobrar sí. y tiene la fianza. Bien. Y eso se anota en algún libro para que haya unas restricciones sobre lo que hace el recaudador con los ciudadanos a los que les va a cobrar en persona. Bueno, ellos le dan un recibo original al contribuyente que paga y se quedan con la copia y esa es la evidencia de la gestión y el resultado de esa gestión. ¿En algún momento la Oficina del Control le ha cuestionado sobre ese procedimiento? No, No. La Oficina del Control le ha cuestionado la tardanza en devolver a las resoluciones conjuntas a la legislatura. Eso surge de un informe de la Oficina del Contralor. Esas transferencias o ese repago a la legislatura de Puerto Rico generan multas o intereses. no generan multas y el repago no se le hace a la legislatura de Puerto Rico. Cuando nosotros devolvemos, se lo devolvemos a las cuentas bancarias porque por lo general nosotros tenemos las cuentas bancarias de esas resoluciones conjuntas abiertas y ahí es que se devuelve el dinero. Muy bien. Pero hay unas tardanzas. Sí. Sí, y eso no ha generado ningún tipo de problema al municipio, el que se esté pagando con tardanza. ¿Se estableció un plan de pago? No ha generado ninguna dificultad para el municipio y no se estableció planes de pago. Okay. Muchas gracias. Perdón, Guardiola. Señora Presidenta, una pregunta en la línea de la recaudación, si me permite. Sí, claro. Señora Directora, obviamente es mi opinión y para mí cualquier medida que le simplifique la vida al contribuyente, ¿verdad?, para que pueda pagar es excelente. Pero le pregunto, presumiendo un caso que el recaudador fue y cobró en efectivo, se le entregó el recibo en original,
¿qué procedimiento de control interno usted ha establecido, ¿verdad?, para recibir ese dinero y que se coteje en efecto que lo que se está recibiendo era lo que en efecto el contribuyente tenía que pagar o debió haber pagado? Cuando ellos van a visitar el contribuyente, ellos van con lo que nosotros llamamos una factura o con un balance de deuda y ellos saben qué es lo que le tienen que cobrar al contribuyente. Pero cuando el recaudador llega acá de las funciones del día, que cobró a 4 o 5 contribuyentes, ¿qué control interno hay en el municipio para hacer algún cuadre, recibir eso? Sí. ¿Cómo se hace? Sí, se cuadra. ¿Cómo lo hacen? Se coteja el dinero o los cheques, se divide por cheque, se divide por efectivo y se va contra los recibos efectuados. Y tiene que cuadrar toda la cantidad de dinero con la suma de los recibos. ¿Usted ve o usted conoce si la encargada o el encargado tiene un listado de quiénes fueron los contribuyentes que pagaron mediante la visita? Tendría que verificar, lo que siempre pues me han dicho son los nombres a través de los recibos. Ok, el municipio, por lo menos bajo su incumbencia, ¿ha hecho algún tipo de seguimiento, de corroboración, aunque sea random, al azar, de llamar a 5 o 6 que le cobraron en el mes y corroborar cómo fue esa interacción y esa transacción entre el recaudador y ese contribuyente? No. No, gracias. Ok. Le pregunto, ¿cómo afectó la rebaja de la jornada en su departamento? ¿También se fue a un 10%? El 10% es para los puestos de confianza. Los otros empleados es en una manera escalonada, depende del salario, era la reducción de jornada. ¿Tenía su departamento menos horas para atender esta situación de recaudación? No, porque entonces también hay una entrada y salida escalonada y nunca falta un recaudador, siempre hay un recaudador para poder cobrar. Perfecto. Yo hice un análisis del año 2019, 18 y 17, de los últimos 3 años, de estas partidas principales que representan el 70% del municipio, y se desprende que en total, cuando totalizo todas, pues hay una disminución del recaudo, cuando hablamos en un total. ¿Qué gestión ha hecho el municipio para traer esta situación a donde estaban años anteriores o mejorarlo? El cobro de las deudas. Quiero especificar que esos son años específicos. Usted ve una disminución porque en el año 17 fue el huracán. Los comercios estuvieron cerrados bastante tiempo. El IBU no se cobró en bastante tiempo también, que son las partidas más significativas, aparte de las que vienen en notificaciones, las estatutarias. Y por eso se ve la disminución. ¿Tienen algún plan para recuperar? Ya prospectivo, ¿verdad? Que si existe algún plan específico que ataque esta debilidad que tiene el presupuesto de no cumplir con las proyecciones de ingresos. Bueno, esperar que... Pienso yo, porque si no lo hacemos, pues entonces estaríamos hablando de volver otra vez a reducir otros gastos. O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, pues, nosotros el volver otra vez de una manera agresiva, el visitar a los contribuyentes para hacer la gestión de cobro, le hemos facilitado también, porque para que no tengan que venir al municipio ya pueden pagar virtualmente. Ok, vamos entonces a cambiar un poco el tema del asunto de la captación, sino de los ingresos como tal. Sabemos que el sistema del Departamento de Hacienda, SURI, Sistema Unificado de Rentas Internas, prácticamente ellos tienen ahora una visibilidad mucho más amplia que la que tenían antes para saber cuántos contribuyentes existen en Puerto Rico que están registrados, y ahora más porque muchos han tenido que registrar, ¿verdad?, después de este asunto de la pandemia. ¿Tiene el municipio algún récord oficial de los comerciantes, las personas que están obligadas a rendir sus ingresos aquí en Cabo Rojo? Sí, la persona que está a cargo del IBU puede accesar y ver qué contribuyentes están incluidos en Cabo Rojo. Ok, ¿han hecho algún intento de llegar a acuerdos con el Departamento de Hacienda para compartir información de manera que podamos identificar esos potenciales comerciantes que no están registrados, que tienen responsabilidad de pagar sus contribuciones aquí en el pueblo?
No, ¿No lo han hecho? con Hacienda no. Con el Departamento de Hacienda, ok. Perfecto. La situación de COFIN, simplemente quiero que conozcamos un poquito, ¿verdad?, el trasfondo de COFIN, y quisiera hacer unas preguntas más bien de juicio de usted. El municipio de Cabo Rojo antes no utilizaba COFIN, que es la plataforma que se utiliza para erradicar la planilla del IBU y cobrar. Ustedes antes lo hacían de manera aquí interna. ¿Cómo usted compara la efectividad del sistema que tenían antes con el que tienen ahora? El de antes era mejor, se iba directamente, las personas venían aquí, ahora se diluye, hay que estar verificando los expedientes para entonces cobrarle, porque muchas personas pagan, lo que nos hemos dado cuenta, que pagan el IBU estatal y el municipal no. Ok. Sí, ¿existe alguna manera de poder fiscalizar esa área particularmente? Pues si es ¿han hecho algo proactivo para lograr entonces verificar qué personas dejamos en el pasado que no están registradas actualmente pagando los impuestos? Por eso le pregunto, porque no solamente el recaudador es ir a visitar un cliente, sino identificar qué comercios no están reportando sus ingresos aquí en el pueblo. Esa gestión, ¿qué oficina la hace? Sí, finanza misma y la hace la persona a cargo del IBU. Está verificando que las personas estén registradas, como llevan muchos años aquí, conocen a los comerciantes y si ven algún movimiento, que por eso le estaba diciendo que ahorita le mencioné a José Acosta, ven algún negocio abierto, algún negocio ambulante, pues se le cita para que venga al municipio y entonces lo orientamos y le explicamos cuál es el proceso de registro y qué deben hacer y para que radiquen se registren y radiquen las planillas que no hayan sometido. Permíteme hacer una pregunta para no salirnos del tema. Cuando usted dice que no siempre el IBU municipal llega a las arcas del municipio, debo entender que es que los comerciantes que retienen ese IBU como agente retenedor no lo están reportando o entregando al municipio, y con qué frecuencia se supone que lo hagan. Sí, supone que lo hagan mensualmente, pero como el gobierno central no tiene manera de saberlo, no sé si es que no verifica, pues muchos comercios lo que hacen es que pagan el estatal y dejan sin pagar el municipal. Ellos tienen que rendir una planilla mensual. Eso es así. Y ahora el cobro del IBU es a través de unos procesos electrónicos. Sí. ¿Estoy correcta? Sí. Quiere ello decir que cuando el Departamento de Hacienda recibe la notificación mensual del comerciante, agente retenedor, es factible que el municipio se entere, si hubiese un acuerdo, un convenio, o si hay un programa, donde se refleje que el comerciante X o el comerciante Y sí está llenando su planilla mensual al Departamento de Hacienda, pero no le está remitiendo al municipio lo que le corresponde en IBU municipal. Por ende, no existe ningún tipo de acuerdo, no existe ninguna conversación, no existe una gestión con Hacienda para asegurarse que esos dineros que le pertenecen al municipio lleguen a sus arcas. No hay ningún convenio con Hacienda. No lo es. Se llama Hacienda, se ponen de acuerdo con la división del Departamento de Hacienda que se dedica al recaudo del IBU. ¿Hay alguna gestión que sea verbal? Bueno, el municipio ha hecho gestiones y ha enviado comunicaciones, pero lo que ha enviado del IBU es la parte que el gobierno central nos tiene que hacer llegar todos los meses, que obviamente de las personas que radiquen, muchas veces nosotros lo comparamos con años anteriores y resulta ser menor, y entonces nosotros sí hemos hecho esas reclamaciones. Pero puede ser menor, pues por lo que usted ha dicho hace un rato, o sea, por razón de disminución, ¿verdad?, en los ingresos de esos comerciantes, por razón de pandemia, terremotos, María, etcétera. ¿Usted cree que es que usted sospecha que es que algunos comerciantes están aprovechándose y no están remitiendo al Departamento de Hacienda o al municipio eso, ¿verdad?, ese ingreso que le quitan ¿verdad?, a la persona que va y consume en su comercio?
¿Qué usted piensa que hay ahí? De todo, por consecuencia de la pandemia, hay con lo que nosotros llamamos evasores contributivos, que no radican las planillas del IVU, muchos se los cobran ¿verdad?, a sus clientes y se los retienen, no lo hacen llegar al municipio, no lo pagan. Pero ustedes no tienen forma de captar esos evasores contributivos, solamente el Departamento de Hacienda. La persona que está a cargo es quien le podría dar más detalles, pero entiendo que nosotros nos damos cuenta en el sistema si no están pagando. Si pagan de menos, tendría que preguntarle a la que está encargada. Y cuando se dan cuenta que no están pagando, ¿qué hacen? No es gestión de cobro. Esa gestión de recobro la hace el recaudador, No, la persona a cargo del IVU. la persona Y del la- IVU. Y la persona que estaba supervisando también antes patente, que es la que está votando. Ellas dos pues ponían a llamar a los contribuyentes, tanto de deuda de patente como de deudas de IVU. Muy bien, muchas gracias. Señora Presidenta, una pregunta. Licenciado Aguilar. Sí, el licenciado Aguilar se dirige. Durante la tarde de ayer yo hice mención de manera soslayada de lo relacionado con las deudas por cobrar. Y como le había indicado ayer, yo me tomé un poquito de tiempo, pero por curiosidad evalué las 964 páginas que nos refirieron de las deudas por cobrar. Tengo mis dudas si en efecto todas estas 964 páginas reflejan una realidad de las deudas, o es que hay deudas que probablemente ya se han cobrado y no se ha actualizado esas páginas. Pero de hecho yo saqué, 964 cuentas de casualidad. Dígame. ¿Iba a contestarme era? Sí, le estoy escuchando. No, es que pensé que iba a contestarme de momento, no. Ok, de nuevo. Tal vez si se distrajo, déjeme completarle la pregunta de nuevo. De esas 964 páginas, yo pude evaluar, por lo menos me estuvieron curiosas 964 cuentas. Curiosidad que cayera el mismo número, ¿no? Pero usted hace un rato indicó que había cuentas que las llevaban inicialmente hasta la tercera carta. En adición a esa tercera carta, ¿qué otra gestión hacen para hacer esos cobros? Por lo general surgen efectos, y si no surgieran efectos, pues hay que pasarlo a la división legal. Sí, lo que ocurre es que lo que más me resaltó a la vista es que hay deudas, por ejemplo, para darle una idea, deudas de 5.000, de 11.000, de 38.000, de 6.700, Sí. de 24.000 y pico, 55.000, 42.000. O sea, esas deudas no son de 3 cartas. Eso me parece que ha ido más lejos. Esas cuentas que aparecen con esas cantidades significativas han sido objeto de litigio ya se han llevado a foros judiciales. No, yo tendría que verificar eso lo de las deudas. En primer lugar, a veces usted va a ver unas cantidades grandes, hay que evaluar qué tipo de comercio es. Ajá. En segundo lugar, usted está viendo un informe de Roxoli. El Ajá. informe de Roxoli en las patentes le va a poner primer semestre y segundo semestre. Okay. Si en el primer semestre tiene una cantidad, obviamente pues tiene esa deuda y nosotros estamos haciendo gestiones. Pero si tiene un segundo semestre que tiene que ser en todas las patentes, y Cabo Rojo tiene alrededor de 2.500 patentes, es porque aparece el segundo semestre de patente, aparece como deuda, pero no es una deuda real porque todavía no se ha vencido, se vencen en enero 15. Yo las puedo entender, y de hecho procuré enfocarme en ese detalle, porque por eso de las 964 páginas, que obviamente hay mucho más de las 964 cuentas que yo observé, la pregunta es si en efecto, que usted sepa, se han llevado al día de hoy acciones civiles contra estas cuentas para el recobro de ellas.
No, al día de hoy no tenemos ninguna, pero vuelvo y le digo, estas cantidades exorbitantes hay que chequearlas, hay que verificarlas, Por eso. porque aquí hay contribuyentes que pagan miles de dólares en patentes. Y si yo le hiciera la pregunta categórica de al día de hoy, no la que corresponde al segundo semestre, al día de hoy, ¿cuánto es la deuda que se tiene real con esas cuentas que están presentadas en este informe de Roxole? Ustedes pueden traer ese número, ustedes pueden producir ese número. Podemos producirlo, no lo tengo en este ¿No lo momento. tiene a mano? pero sí, podríamos Pues yo le producirlo. solicitaría, señora presidenta, que nos diera ese numerito, porque es una de las preguntas que creo que el licenciado Hans la hizo también, así como el CPA Guardiola. ¿Cuánto es el monto de eso por cobrar? Porque en efecto, vuelvo y reitero, nos parece, y esto es una opinión o un señalamiento que yo puedo hacerle a modo de sugerencia, que si son deudas por patenta en negocios pequeños o personas profesionales, etcétera, que tienen deudas de esa magnitud, probablemente no corresponde a un semestre, ni a 2 semestres, ni a un mes, ni a 2 meses, ni a 3 cartas, ni a 4 cartas. No, que vuelvo y probablemente... le repito, Ah. por la cantidad no se deje de llevar, porque hay contribuyentes que pagan miles en patente municipal, depende de su, Claro. su gestión de negocio. Y lo puedo entender, yo puedo entender eso que usted me señala, pero vuelvo y repito y reitero, esas cuentas, si nos provee la cantidad exacta de la deuda, podemos determinar si en efecto algunas están aquí que corresponden al segundo semestre, si todavía se me pasó alguna, porque repito y reitero, yo estuve siendo muy cuidadoso y monitoreando a qué semestre, porque de hecho lo señala allí, que si es del 2021, o sea, que corresponde al segundo semestre. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, me preocupa eso por una razón adicional, que aquí viene la parte importante. El municipio ha tenido sus dificultades y ha tambaleado precisamente por la falta de ingresos, que incluye obviamente la gestión de la captación de ellos. Y obviamente me imagino que eso fue uno de los criterios, digo, si no el mayor, uno de los criterios para hacer una reducción de jornada. ¿Es así? Sí, eso es así, pero la mayor reducción no viene solo de las cuentas por cobrar. Yo le puedo hacer una lista de a qué se debió la reducción de salario. Ok, muy bien. Señora presidenta. Dame un segundito, pues entonces produzca eso que acaba de indicar ahora mismo, que usted nos puede proveer una lista a qué obedeció. No, yo le puedo empezar de las que me acuerde. El gobierno central, la primera... No, está bien. El gobierno central ha masacrado a los municipios, eso yo lo Pues sé. esa es una de las Está bien, partes pero principales de que los nosotros estamos municipios no hablando tengan de la ingresos. captación de ingresos del municipio, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho o dejado de hacer el gobierno central. Eso yo lo sé. ¿Cuál es el rol de Bubalis entonces? Bubali con las cuentas que trabaja es con la contribución de la propiedad mueble e inmueble. No Solamente. es con patente, no es con IBU, no es con más ninguna partida. O sea que eso, salvo la contribución sobre propiedad mueble o inmueble, es el municipio el que tiene que hacer esa gestión de cobro. Eso es así. Usted mencionó una división legal. ¿Existe una división legal en este municipio? Bueno, le llamamos así, yo se lo paso a la oficina de la secretaria municipal y ella entonces coordina con uno de los abogados para que entonces haga lo propio. Y aquí, ¿cuántos abogados que le responden mediante contrato a ese tipo de solicitud de la secretaria municipal? El licenciado Sepúlveda, Solamente. sí. La pregunta es, como estamos hablando de captación de dinero para el municipio, que es tan importante, ¿usted se ha reunido con el licenciado Sepúlveda para averiguar en qué estatus están sus gestiones para cobrar a estos deudores? En este momento no hay ninguna acción para cobrar a esos deudores de parte de un abogado. En el pasado nosotros hicimos gestiones a través del licenciado para cobrar, pero en estos momentos no hay nada. Okay. O sea que hay unas deudas en la calle que no han llegado a las arcas del municipio, que salvo la gestión que hagan los empleados municipales, llámese el que esté a cargo del IBU o el de recaudo o el que sea, no ha habido intervención de ningún abogado en cobro de dinero.
Al momento no. ¿Y tiene alguna idea, aunque sea somera, de cuánto dinero estamos hablando que está en la calle que nos deben, que le deben al municipio de Cabo Rojo? No tengo. No quisiera decir porque me podría... Está bien. Bueno, De decir todos la modos, cantidad. mañana usted nos va a hacer el listado y lo va a actualizar, porque lo que nos dieron, esas 964 páginas a que hace alusión el licenciado Aguilar, potencialmente por su contestación puede no estar verdaderamente a la par con las deudas, los deudores que tiene este municipio y las cantidades. No obstante, usted ofreció mañana actualizar eso. Así que eso es bien importante para saber qué hay en la calle, qué no se ha cobrado, por qué no se ha cobrado. Todas esas preguntas nosotros las vamos a tener que hacer, pero es bueno saber de cuánta cantidad estamos hablando. Señora Presidenta. Parte de la información que se le entregó es el informe de cuentas a cobrar del municipio. Tiene lo que es el desglose del aging, ¿verdad? De cuentas a cobrar por fechas de vencimiento por mes. Así Las que 964 páginas las que hace el licenciado Sí. Aguilar, pero que puede que sea toda una recopilación de deudas, pero no necesariamente implica que estas son deudas que al día de hoy están maduras para cobrarse. No, Porque señora. usted dice que está mezclado, que puede ser algo que corresponda al segundo semestre y no al semestre actual, y por ende es difícil uno poder identificar con 964 páginas cuáles de esas están genuinamente listas para el cobro, porque están vencidas, las que están vencidas. Señora Presidenta, quiero aclarar algo, que es que nunca entregaron un aging de cuenta. eso queremos, que vamos a... No, no está. O sea, Lo que está señor, es esas 900 y pico de páginas Ujú. que realmente cuenta. cuando uno las ve Son estados de cuenta. ¿Sí? son estados de cuenta, que no sabemos, ahí ¿Podemos producir el mezcla. aging? ¿Podemos producir el aging? Entiendo que sí, que hay un informe, yo creo que se proveyó cuando en uno de los últimos que se proveyeron digitalmente, había un informe de deuda que tiene aging. Yo voy Pero a no son las verificarlo. 964 páginas las que No, alude es el otro, licenciado es Aguilar. Es otro informe, es otro informe. Señora Presidenta. Licenciado Mercado. Sí, quiero ir a unas preguntas siguiendo la línea del compañero CPA Guardiola con respecto a los ingresos, porque no quiero que abandonemos el tema, son las 6:10 prácticamente. Directora, usted ahorita, cuando la compañera Nereida se estaba preguntando, usted dijo que usted confeccionaba el presupuesto junto con el compañero Robert. Sí, Correcto, ¿verdad? Vamos a ir, usted tiene el informe de ingresos y gastos del 2021 ahí. sí. Ok, vamos a remitirnos a ese documento y vamos a ir rapidito por varias cuentas que quiero preguntar. Ya por lo menos la primera del CDL me la contestó. Los 832.455 es un estimado de ingreso del CDL que ya me dijo que bajaron los fondos, 1.500.000, por ende, ahí lo que falta es contabilizar el ingreso, ¿cierto? Y ese ingreso se realiza. ¿Eso es así, señora directora? Sí, sí. Ok. Segundo, y esta es la cuenta que quiero preguntarle, patente municipal. Aquí aparece un estimado y me dice si este fue el aprobado o no, porque no sé si tiene un ajuste. 2.782.742. Ese estimado fue el que la legislatura municipal aprobó cuando se presentó. Sí, Le pregunto, usted lleva mucho tiempo como directora de finanzas y usted conoce la ley 154 del 2013, que enmendó la ley de municipios autónomos a los efectos de restringir los estimados en ciertas cuentas de ingresos. eso es correcto. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar, verdad? Obviamente, y es una ley, y lo digo como comentario aparte, yo no estoy de acuerdo con ella, pero es el Estado de Derecho que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo usted me explica que si el single audit del 2019 refleja como número de ingresos auditados que las patentes fueron 2.045.254, esa cuenta se aprobó por esa cantidad porque eso es una violación de ley? La ley en aquel entonces de municipios autónomos, y tendría que leer la del Código Municipal, dice que si al momento de confeccionar el presupuesto no tenemos notificaciones y no tenemos cantidades, tenemos que usar la del año que estaba corriendo. En el momento que se presentó el proyecto de presupuesto y se confeccionó, el single audit todavía no estaba terminado. ¿Por qué? Porque aunque eso tiene unas fechas que se supone que esté a marzo 31, por motivo de la pandemia, a todos los municipios le dieron prórroga y le dieron más tiempo para que terminaran y concluyeran el single audit.
Por tal razón yo tuve que utilizar el del single audit anterior. Usted utilizó entonces el del año 18. Eso es correcto. Entonces le pregunto, es verdad que este año fue un poco atípico porque la patente, las fechas se corrieron, ¿verdad? Y la patente venció el 22 de julio. Le pregunto, ¿cuánto fue entonces el recaudo de patente, lo que le conocemos en el argot, la patente en suspenso? ¿Cuánto fue? No tengo el detalle aquí ahora, tendría que ir Robert, buscarme, el señor Roberto López, buscarme en el sistema o la encargada de patente, decirme. Porque es bien curioso que el ingreso del año fiscal reconocido en el informe es de 1.135.850. Debo presumir, o le pregunto, ¿puedo presumir que ese fue el enlace del ingreso del primer semestre? Sí, eso es correcto. Ok, pues por ende, si ese mismo comportamiento, ¿verdad? Dado para el segundo semestre, ya que se divide en dos, estaríamos hablando de $2.270.000. Habría que ver el single audit. Acuérdese que después No, yo no, la no, cantidad que tengo estoy que en presupuesto, utilizar no estoy en single audit. Usted lo que se refiere es de la cantidad que en realidad se ingresó en ese momento. Sí, no, porque ya me contestó, Ajá. ¿verdad? Y por lo menos ya tengo ese punto claro. Y obviamente iré a ver el single audit del 18, que usted para efectos del estimado utilizó el dato del 18 porque era el estado emitido que usted tenía a la fecha en que la legislatura lo aprobó. Eso es así. Eso es así, ¿verdad? Pero queremos saber, y aprovecho para hacerle el requerimiento, ¿verdad? Que nos indique cuánto fue el recaudo de patente, lo que le llamamos patente en suspenso, que no tuvo la oportunidad de tener ese recaudo en abril, sino en julio, ¿verdad? Sabemos por las extensiones que se dieron por el COVID, pero lo que queremos es saber, porque como el enlace del segundo semestre se hace en enero 15, ¿verdad? Para ver entonces a cuánto más o menos va a ascender esa cuenta de patente. Sigo entonces con la del IBU. Ustedes consignaron 1.405.116. Y el estado del 19 recoge que ustedes ingresaron sustancialmente más. 1.803.000. Obviamente aquí como es hacia abajo es lo mismo. Usted estaba mirando el estado del 18. Eso es así. Ok. Entonces, seguimos por aquí. Esa cuenta de fondo de equiparación, la 8404 como ingreso, inclusive tiene ya el ingreso del año fiscal. Explíquenos de esa cuenta, la 8404. Fondo de equiparación, aportación, número, como se cierra la columna, no veo qué es lo que significa más allá. Lotería electrónica. Sí, el fondo ¿Eso es de lotería? equiparación. Sí, ahí está el porciento que le corresponde al municipio de la lotería. Ok. ¿Y eso fue exactamente lo que recibieron? Los 184.347. Sí, al momento del informe, eso es lo que se ha recibido. Pero le pregunto, ¿y esa cuenta se consignó desde el origen así, con esa cantidad? Sí, esa es una de las cuentas que se tiene que presupuestar por notificación que viene de la agencia. Ok, ¿y cuándo usted Me recibió ese refiero ingreso? del ¿Y cuándo CRIM. se recibió ese ingreso? Ese ingreso viene calculado en la remesa que recibe mensualmente los municipios. Sí, pero lo que le digo es porque si es así, el crimen, igual que el gasto, el ingreso lo divide en una 12ª parte. Pero usted lo reconoció completo. Por eso, Sí. por eso que me está curioso. Habría que verificar en el sistema o si... Sí, ese ingreso se reconoce en su totalidad a principios de julio. Dado el caso que viene dentro de la remesa, pero viene dentro del mismo fondo de los mismos ingresos de la remesa, y por forma de reconocimiento se reconoce en su totalidad a principios de año. Pero eso es una práctica que ustedes tienen aquí, ¿no? Es una práctica que yo siempre en la vida, desde que trabajo en el municipio hace 32 ¿Siempre lo ha hecho años, así? les ha seguido así. Sí. Ok. Pues seguimos por aquí con otras cuentas que tengo curiosidad. Ya me contestó más temprano lo de desperdicio sólido. Oiga, directora, la 8705, ingresos eventuales, $700,000. Mire, yo fui director de finanzas, al igual que usted, ¿verdad? Y hay que ser honesto en este sentido. El esquema de cuentas tiene ciertas cuentas que uno le llama como cuentas bolsillo, ¿verdad? Que son como que medio no clasificadas. Oiga, pero yo, por lo menos a mi juicio, y esta es mi opinión, veo ese número muy alto. ¿Cómo usted llegó a ese número en la confección?
tendría que verificar, pero por lo general se utiliza el comportamiento de la cuenta. Si me permite, Sí, ¿cómo no? no sé si ella tiene consigo el presupuesto, pero esa es una de las preguntas que tenía, porque lo cobrado al 430 del 2020 eran únicamente 168.489. O sea que podríamos entender que esa partida de alguna manera fue sobreestimada en su origen. Sí, a eso iba mi pregunta, directora. Cuando se aprueba el presupuesto, ¿sabe? En el proceso de confección y aprobación, ¿usted viene a la legislatura a defender el proyecto de presupuesto? Porque estos son proyectos de administración. Sí, por lo general vengo, pero este año no pude estar por razones de salud. Ok, ¿alguien vino por usted? Sí, el señor Roberto López. Pues Robert, si me puedes contestar con mucho gusto. Ese número de $700,000, ¿sabes? Porque un número primero, flat, ¿verdad? ¿Cómo fue el racional para llegar a ese número? Seguimos, como dijo la señora Feliciano, utilizamos comportamiento de años anteriores. En este año anterior no había estado tan alto, pero en años anteriores a ellos sí había estado por encima de esa cantidad. ¿Y qué llevan ahí para en años anteriores? ¿Qué tipo de recaudo? Pues como la... Sí, no, eso ha sido dinero mayormente de recaudo, en otros años ha sido recaudo de cuentas viejas y de dinero que de agencias le han debido al municipio y han llegado de cantidades así. Okay. Directora, le pregunto, aunque ya me contestó que no estuvo en las vistas, estuvo Robert, ¿prepararon algún documento suplementario, algún tipo de building up, ¿verdad? De monto para sustentar esos $700,000 para que la legislatura los viera y lo aprobara? ¿Hay un documento No, a la suplementario? legislatura no se le hizo llegar nada. Pero existe en sus documentos de trabajo al presupuesto. ¿Hay un documento suplementario, sí o no? No, fue como le dijo el señor López, verificando años anteriores. Simplemente histórico. Histórico. Ok, ya le contestó al compañero Guardiola lo de la otra fuente financiera, que esos son los ingresos del CRIM. Para casi ya terminar aquí con el asunto de las cuentas de ingresos que le quiero preguntar. Oiga, esta de 2 millones, de 8720, pero bajo la codificación de 53, que eso es CRIM. ¿Verdad que sí? 53 es... Sí, centro de recaudación. Esos 2 millones, directora. Oiga, y tiene ahí como un paréntesis que dice GEST, que no sé qué significa eso, es que se cierra la columna y no lo veo. Gestiones administrativas. Ajá. Dígame, esos 2 millones, ¿cómo llegaron ahí? Sí, también por estimado, esa cantidad es donde se hace el ajuste que tiene que ver con lo de la contribución sobre la propiedad de las gestiones que hace el contratista Bubalí. Ok. Pero, ya sabemos que esas gestiones de años anteriores se reflejan a través de 8722. Esa fue la contestación que usted dio ahorita y así es. ¿Verdad? Según se amplía la base, el CRIM cobra más y por ende, por la 8722, que son los 7.876.000, por ahí se recoge la parte de la básica, que es lo que llega a la remesa. Eso fue lo que usted le contestó ahorita al compañero Guardiola. Pero entonces, ¿qué otro asunto adicional por fuera de ahí nutre esos 2 millones? Es lo que quiero saber. Sí, el exceso durante el año. El proceso de la compañía, ellos hacen la gestión de cuentas vencidas y el CRIM le notifica que para ese año en particular, que sería este 2021, pues sí, ya esa cuenta se cobró. Cuando esa cuenta se cobró, ¿verdad? Que es que ellos están notificando, se sabe las cantidades, lo mismo pasa por las tasaciones, que no estaban incluidas, que se incluyen, se llega a una cantidad que se sabe que se va a recibir, igual por las exoneraciones indebidas, y por motivo a eso, de ese año en particular, se sabe cuánto se va a ingresar adicionales, y eso hay que hacerle el ajuste, lo hacemos bajo esa cuenta, cuando el CRIM le notifica a la compañía y la compañía a su vez a nosotros. Ok, el CRIM le notifica, sí, pero el recaudo, ¿cuándo llega? O sea, porque la pregunta es porque si fuera así yo pudiera entender que usted hubiese consolidado ese ingreso en la 8722, en la que le contestó ahorita a Guardiola, en otra fuente financiera.
Lo que quiero saber es por qué se separa si es que es otro tipo de ingreso. Sí, sí, la que le dije anteriormente de los 7 millones, que es la 8722, esa es la que me notifica el CRIM directamente a mí para confeccionar el presupuesto. La otra que nosotros identificamos es cuando llega el adicional, que sabemos que viene adicional a esa cantidad. Pero, como usted se refiere adicional, ¿qué significa? ¿Usted me está hablando de exceso CAE o una contribución sobre la propiedad en exceso de? Es una contribución sobre la propiedad, en exceso de lo que ya ¿Y cómo el estaba. CRIM se la paga? ¿Cómo es que tú haces el ajuste en el sistema? Normalmente allí, utilizamos el exceso de CAE, cuando lo recibimos lo llevamos allí. ¿A cuál? A esa partida de 8722. ¿El exceso? El exceso del CAE, cuando se determina y el CRIM lo paga, cuando lo paga, lo llevamos ahí. Acuérdense que el CRIM, por ejemplo, el exceso de CAE, el último exceso de CAE que recibió el municipio, en la cantidad bruta fue más de 2 millones de dólares, pero el retuvo unas deudas de diferentes agencias y solamente recibió el municipio menos de esa cantidad, pero el bruto de esa cantidad es más de 2 millones de dólares. Por lo tanto, ese exceso de CAE es basado en las gestiones de Bubavis en parte, y el exceso de CAE del municipio, basado en la capacidad de los recaudos del municipio que llega a ese exceso. Por el otro lado, cuando se hace la liquidación del CRIM, llegan unas cantidades, y esas cantidades el CRIM no las remesa totalmente al municipio, remesa unas partes solamente, pero todas esas partes también van contra esa cuenta, que son los excesos de recaudos del municipio, del CRIM, sobre los presupuestados de cada año. O sea que si yo voy al presupuesto 1920 a la cuenta 8720, y me imagino que será la misma codificación, esa cuenta debe tener los ingresos reportados. Lo que pasa es que normalmente quizás no los haya hecho o no se hayan hecho en el sistema, pero sí, cuando hacen los estados financieros, sí los reflejan en los estados financieros. Sí, entiendo eso, pero recuerde que estamos hablando de la base numérica más pura, que es la base budgetaria, la base presupuestaria. O sea, por eso le digo, no estoy utilizando de fuente el Estado, estoy utilizando el presupuesto. Son bases contables distintas. Por eso le digo que entonces, si en esos 2 millones, porque por lo menos este informe que tiene fecha de arriba, periodo terminado el 12/31, pero no sé cuándo se imprimió. Le pregunto, ¿cuándo se debe realizar o materializar o reconocer un ingreso en esa cuenta 0103538720? Normalmente lo hacemos ya cuando estamos casi terminando el año, que entonces recopilamos la información de lo que nos da el CRIM como liquidaciones del año y lo que nos da AFAF como el exceso del CAE. Ok, hago un paréntesis, ¿verdad? Usted sabe, y quizás me lo pueda contestar como se lo digo ahora, que las liquidaciones de remesas del CRIM anuales están comprendidas en una cascada de recobro que estableció la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Ustedes consideraron eso aquí? O sea, hago la pregunta porque, vuelvo y le digo, son 2 millones de dólares, ¿sabes? De 17. Mi pregunta es, si ustedes en su mejor juicio, en su experiencia aquí, entienden que en o antes de junio 30, que cierre el año fiscal, es más, vamos a darle la política a los 60 días, vamos a llevarlo a agosto, ¿se van a cobrar esos 2 millones? En su momento, cuando confeccionamos el presupuesto, sí entendíamos que vamos a llegar a esa cantidad. ¿Y hoy qué entiende? 6 meses después. Que nos vamos a acercar. Ok. Quiero hacer una pregunta con lo de COFIN. Porque es que de verdad desconozco. Aquí en Cabo Rojo los contribuyentes pueden pagar, solamente pagan en el banco y en el portal. Aquí no pagan. Pueden pagar aquí. ¿Pueden pagar aquí? Sí. Ok.
Entonces, las transacciones de COFIN del portal y banco, ¿el municipio las coteja como parte de la fiscalización que se hace? Sí, en el sistema que le hablé, que está la encargada del IVU, Se coteja, se revisa. se ha cotejado. Sí. ¿Sabe? Se lo digo porque es de conocimiento público que las personas a veces cuando se ponen especialmente cuando radican en el banco, se ponen muy creativas. Y a veces uno compara la planilla que radican en el banco versus la que radicaron con Hacienda y a veces algunos se tiran la maroma que es distinta. O sea que eso se coteja. Ah, también. Sí, el licenciado me lo está recordando, ¿verdad? Porque como son tantas cosas en el departamento, que también nosotros cotejamos, porque cuando van a radicar la planilla, nosotros tenemos como requisito que traigan todas las planillas del IVU. Pero es cuando el contribuyente viene aquí. Es que para patente tiene que venir aquí. No, pero digo yo del IBU. Que esa era, Pero- por eso le digo, coincido con usted antes, ¿verdad? Y los municipios que son recaudadores certificados, que cerraron banco y se cerraron portal, tienen mayor fiscalización porque tienen al contribuyente de frente, ¿verdad? Pero no es así. Aquí tienen los tres mecanismos. Por lo que usted me contesta, le pregunto que si las radicaciones que hacen por banco y por portal se cotejan. Se han cotejado, pero vuelvo y le repito, tenemos la manera de cotejarlo porque cuando vengan a radicar para renovar la planilla, nosotros le estamos pidiendo las 12 planillas de este año del IVU, Ok. Las 12 planillas, ¿qué se coteja de ahí? que se haya pagado y que se haya pagado correctamente. Ah, ok, ok, perfecto. Y Sí, perfecto. Ok, le pregunto, con respecto a COFIN, en los últimos años, ¿el municipio ha recibido en liquidación excesos de COFIN o le ha quedado a deber? no ha recibido liquidación de COFIN. No, No. y tampoco le han cobrado. No. ¿Usted ha hecho alguna gestión para verificar eso? Oiga, COFIN es sumamente ineficiente, ¿verdad? Pero se lo digo porque si no ha hecho la gestión, es importante saber que no vengan de la noche a la mañana, como pasó el año anterior, y empezaron a cobrarle liquidaciones a municipios de 3 años. Por eso le digo, usted ha hecho la gestión de verificar el estatus del cierre. Ah, recuerde que usted recibe un dinero de COFIN de un periodo anterior, ¿ve? Y así sucesivamente, ¿ve? Por ende, si COFIN es bien parecido al CRIM, si COFIN le paga de más, se lo va a cobrar. Si le pagó de menos, en el cuadro cuando liquidan, le manda un chequecito. Sí. Eso ha pasado aquí. Si no nos han mandado chequecitos, por lo general nos han pagado de menos, Le han pagado de menos. ¿verdad? Porque es cuando llegan las remesas de él. Sí, Pues por ende, en la liquidación le ha tenido que llegar un cheque. Le pregunto si lo ha recibido, si lo ha no visto. lo hemos recibido. Ok. Esto es un poquito tarde, pero en algún momento me perdí. ¿Qué significa COFIN? La Corporación de Financiamiento Municipal. ¿Y quién maneja esa entidad? COFIM es una entidad que se creó en el año 2014, es una corporación pública que se creó para emitir deuda a costa del dinero de los municipios y la maneja ahora mismo, está adscrita, si no me equivoco, a AFAF. Y crear otra estructura administrativa pagada por los municipios. Correcto. Gracias. Muchas gracias, no más preguntas por ahora. Sí, tengo varias preguntas para terminar el área de cuentas por cobrar. ¿Tiene el municipio la potestad de realizar auditorías fiscales para identificar contribuyentes que están subestimando sus ingresos en la declaración de volumen? ¿Tiene esa potestad el municipio? Sí, el municipio verifica las planillas que nos someten a nosotros y, Ok. y la planilla de volumen de negocio. Sí, la pregunta es, porque ustedes se adjunta la planilla de contribución sobre ingreso para validar esas ventas, pero así como hace el gobierno central para fiscalizar esos ingresos, ustedes tienen la potestad para hacer auditorías internas para saber si esos números en la planilla de contribución sobre ingresos no son los correctos. ¿Tienes Sí, ¿Cuándo fue la última vez que realizaron una auditoría de esa? bueno, ¿Han realizado alguna? siempre que se radican las planillas se verifica. Si hubiese algo, pues traemos al contribuyente. Hasta el momento entiendo yo que no hay caso así, tendría que verificar en patente.
en esa misma línea, Los últimos casos pues ya los solucionamos. en esa misma línea, y lo que estoy tratando es de traer esta dinámica, ¿verdad?, de que hay muchas opciones de lograr que aumenten los ingresos al pueblo. Si fiscalizamos, ¿verdad?, y para ello destinar recursos a esa área. Cuando auditoría fiscal a nivel central identifica casos donde aumentan los ingresos, los famosos ajustes, ¿existe alguna comunicación con el municipio para que así como se ajustaron a nivel central también se hagan los ajustes correspondientes a nivel de municipio? ¿A qué cuentas se refieren? No le entendí la pregunta. Perdóname. ¿Qué me- Ajá. No me lo notifica. No, ok, es importante saberlo, o sea que tampoco. ¿El municipio tiene alguna acción de cobro que necesita hacer de urgencia arrancando el 2021 para beneficio de este comité? No, de urgencia no. Ok, no tengo más preguntas, muchas gracias. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Sí, precisamente con referencia a esa última pregunta. Yo, entre los deudores que identifiqué, me resaltó un ejemplo, no estoy diciendo que no hayan más, pero un ejemplo. De alguien que no sé si en una ocasión tuvo o tiene contratos con el municipio. ¿Cómo hace el Departamento de Finanzas para corroborar que estas personas que han sido contratadas por el municipio, no digo en particular, en general, cómo hace el Departamento de Finanzas para corroborar que contratistas del municipio no tengan deudas con el municipio, sea durante la vigencia del contrato o renovación del mismo y demás? Se verifica en la parte administrativa de finanzas donde se efectúan los desembolsos, llaman a la división de patentes y preguntan por el contratista que sea, si tiene deuda o no tiene deuda. Perfecto. ¿Y ellos en particular son monitoreados más agresivamente que en efecto algún otro contribuyente que no tenga contratos con el municipio? No, aquí se tratan a todos los contribuyentes por igual. Oye. Después bueno, le voy a hacer referencia a la página 591 del todo aquel 964 que le mencioné. En esa página puede revisar a lo que yo me refiero. ¿Qué página Una dice deuda usted? de $42,773. ¿Qué página, si es tan amable, y discúlpeme? Bueno, cuando yo la busqué fue en la 591. Por respeto a la confidencialidad del contribuyente, Sí. no voy a divulgarlo en este momento. Si quiere se la voy a informar directamente a usted más adelante, pero tengo que respetar los derechos del contribuyente. Sí, el proceso de nosotros primero es que si se va a efectuar un contrato, se nos pida si tiene deuda. Ajá. Si la deuda puede haber un error o puede ocurrir en el interín del contrato, se hace la gestión de cobro y no se le paga al contribuyente hasta que no se ponga al día. Por eso voy a ver qué contribuyentes De esa es que usted cuenta dice. revísese, porque es que me está curioso. O sea, creo que lo mencioné ayer. Yo creo que el momento, y esto a manera de una opinión, el momento importante o crítico para comenzar a hacer alguna gestión de cobro es cuando menos debe el contribuyente. O sea, que la deuda sea menor. Porque la manera que se va acumulando después es un problema y a lo mejor terminamos en corte de quiebra o yo no sé qué más. ¿Ves? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso es que esa resaltó otra en la página 586, resaltó otra de 55,000 en la página 616, resaltó otra en la página 639 de 25,000 y pico, 45,000 y pico. O sea, son deudas extraordinarias. Y por eso es que yo le sugiero que revise esa parte, porque quizá se enfocan más bien en el total de deudas por cobrar. Pero cuando vamos al detalle, hay unas que, repito, resaltan, le duele a los que sacamos peso a peso para sobrevivir, y personas como este grupo, iba a decir la palabra, pero no lo dije. Yo tengo que verificar, pero me extraña que un contratista tenga unas deudas tan elevadas en patente. Tendría que verificar ese informe, y vuelvo y le repito,
si el municipio verifica antes de otorgarle un contrato si tiene deuda, y si la deuda surge en el interín del contrato, se le hace la gestión de cobro. Repito y reitero, no estoy diciendo que tenga contrato, es que en una ocasión llegó a mis oídos que en efecto lo tuvo y probablemente con otras compañías, y si es el mismo contribuyente o no, pues yo no lo sé. ¿Ves? Pero por eso es que le digo, estas cantidades exorbitantes me parece que se les debe prestar atención, porque si en efecto necesitamos recaudar dinero, lo que estoy es tratando de identificar de dónde están las fuentes. ¿Entiende lo que le quiero decir? No es que sea una cacería de brujas, una persecución a nadie, es que si hay que hacer una diligencia mayor, cuando se entre en enero, pues identificar a esas personas que sean los posibles targets para que vayamos a buscar los recursos que pertenecen al municipio. Gracias por contestarme. Sí. Señora Seda, o... Sí. Sí. Si me permite, antes de que pueda continuar el compañero con su línea de preguntas, quisiera, es de los temas que se han hablado sobre el presupuesto, se ha mencionado Buválices, o ¿cómo se dice? Buváliz. Buváliz. Se menciona que Buváliz, tengo por aquí el contrato, si no me... Sí. Tiene como una fase 1, gestionar el cobro de las cuentas por cobrar vencidas de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. La fase 2, identificar las exoneraciones indebidas de propiedades inmuebles. Y la fase 3 es realizar la tasación de residencias y mejoras tributables no tasadas. Usted dice que ha sido efectivo. Le pregunto, la remesa del CRIM que reciben mensualmente y que sabemos que es el mayor ingreso, ¿verdad?, que tiene el municipio, y es básicamente lo que cubre la nómina municipal, ¿cuánto ha aumentado desde que está el contrato con Buváliz? ¿Y desde cuándo está el contrato de Buváliz? Bueno, la remesa se compone de diferentes partes, no solo de la contribución sobre la propiedad. El renglón de la contribución sobre la propiedad es el que yo he dicho que ha aumentado, y en los últimos tiempos ha mantenido ese aumento, contrario a otros municipios. Pero ¿en cuánto lo cuantifica ese aumento? Digo, para poder determinar si ha sido efectivo Buváliz, porque sé que esa misma tarea que está haciendo esta empresa privada es la misma que hacen los 7 tasadores u 8 tasadores que están en el CRIM. ¿Ve? Sí, y que Cabo Rojo es uno de los municipios que tiene un gran % de tasaciones al día y en cuanto a la revisión de exoneraciones. Y le pregunto, ¿verdad?, porque usted ha dicho que ha sido efectivo, pues yo quisiera ver cómo el municipio ha cuantificado la efectividad de este contrato en beneficio, ¿verdad?, de las arcas municipales. Sí, bien, como le dije anteriormente, en por ciento no lo tengo, tendría que buscarlo, pero los excesos de CAE han sido mayores y las liquidaciones ¿por cuánto? También. Porque si menciona, Bueno, ¿verdad?, y le digo, si uno es el que maneja el presupuesto, pues digo, por lo menos puedo decir una cantidad aproximada, y lo podemos entender que es aproximada, pero quisiera saber si usted también tiene, además de eso, ¿verdad?, si esa es la medida que utiliza para saber si ha sido efectivo, o cómo evalúan el contrato de Buváliz durante todo este tiempo para determinar que ha sido efectivo. Sí, esa es la manera de cuantificarlo. Inclusive al principio, el primer contrato que ellos estuvieron, había una amnistía. Ellos trabajaron también con ese caso y realizaron tasaciones, exoneraciones. ¿Y cuánto les resultó al municipio en beneficio? 800 y pico mil dólares, casi 900 mil dólares en esa ocasión que le llegó al municipio, aparte de lo que llegaba en la remesa. Eso fue para los años... Entiendo yo que por el 14, si mal no equivoco, tendría que buscarle la fecha. ¿Una amnistía realizada por el CRIM? Sí, otorgó la amnistía, pero se trabajó para entonces incluir todas esas transacciones indebidas, el gestionar el cobro, el tasar, y resultó beneficioso porque entonces esas personas pagaron y el municipio en aquel entonces recibió casi 900 mil dólares. En aquel momento. En aquel momento, no le estoy hablando en ese momento del exceso de CAE, que también recibió exceso de CAE. ¿No? Sería bueno, ¿verdad?, poder determinar, que nos hiciera un análisis, por lo menos para poder determinar, ¿verdad?, si ha sido beneficioso en ese sentido. Sabemos tal vez que por la medida de cuánto es la remesa, por los recortes, pues no se puede determinar, pero sí sería bueno.
poder conocer cuál ha sido la efectividad de esta compañía en términos de las funciones de las 3 fases que se mencionan en su contrato. Lo otro que también quisiera conocer, le hicimos esa pregunta ayer para verificar a la oficina del alcalde, el plan de reducción de las jornadas, ¿de dónde surge? Si hay un plan escrito que se pueda determinar, que esté todo, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito, las fases que incluía, etcétera? Porque cuando lo solicitamos, lo que recibimos fue creo que fue la orden ejecutiva y una tabla, pero la tabla no habla, no dice mucho, y quisiéramos saber, ¿verdad?, cómo se llegó a ese análisis, que era una de las cosas beneficiosas, y si eso estaba atado con otras medidas, tanto para el recaudo como para disminuir los gastos adicional a lo que fuera la nómina del municipio. Sí, eso fue así, eso está atado a otras reducciones en contratos, se unieron oficinas para que para no generar y reducir el gasto. ¿Cómo reducir el gasto al unir oficinas? El gasto de agua, de luz, de mantenimiento per se. En oficinas, por ejemplo. La renta, por ejemplo, recreación y deporte, vino a la alcaldía. Pero recreación y deporte no pagaba renta, ¿no? No pagaba renta. Estaba en la Rebeca y yo creo que ha sido por obligación de María. Pero pagaba agua y luz, y al no prender todos esos equipos generan unas economías. ¿Desde cuándo está acá la oficina de recreación y deporte? Desde el año 17. Desde María. Sí. No, estuvo antes de María. ¿Antes de María? Antes de María. ¿Y qué otra? Se reducieron la renta. Una de las rentas que teníamos, que nosotros pagábamos, era la de las oficinas que tenía el agua. Ellos se mudaron de ahí, entonces estaba ahí también salud ambiental. Y entonces salud ambiental nosotros la movimos para otra oficina del municipio, para entonces economizarnos la recarga. ¿Y continúa acá en el municipio salud ambiental? Tengo entendido que ellos cerraron, ¿verdad? Ya cerraron en Cabo Rojo. Ok. Sería bueno que si pudiéramos tener acceso a la copia del plan original que se presentó como parte de la reducción de jornada, o que incluía la jornada, la reducción de la jornada laboral, para conocer, ¿verdad?, cuáles fueron las medidas y si de alguna manera pues hay que hacer algún ajuste. En esa orden ejecutiva entiendo que se le da una asignación a la directora de finanzas, no sé si fue allí que lo leí, es que son tantos los documentos, pero se le da una asignación de que mensualmente se haga un análisis. Ese análisis, ¿a quién se le entrega? Y de hacerse. En sus comienzos yo comencé valga la redundancia, comencé haciendo el análisis, después se tornó académico, porque con todas las reducciones, tanto del bono, de la ¿Por qué académico? Porque las economías que se tenían programadas, pues ya todo lo que nos eliminaron, pues hizo un macheo, y entonces pues quedamos en que no se generaban economías. No, si me puede volver a explicar eso. O sea, que usted lo hacía originalmente y cuando comenzó todo, pero dejó de hacerlo, ¿por qué? Porque después las economías que se generaban con la reducción de jornada se fueron disminuyendo con toda la disminución que nosotros recibíamos y del gobierno central. Y me explico, el fondo de equiparación bajó, el 50% que nos daban para el bono no, todo eso lo tenía que absorber el municipio, y ya dejamos de recibir otros ingresos. Entonces, que esas economías pues fueron bajando con todo lo que se eliminó. Se eliminó el punto 5 del IVU, que entonces tampoco venía para el municipio. ¿Cuál fue el último informe que usted realizó, que ustedes recuerden, o si tiene la fecha del último informe mensual que hizo y a quién se lo remitió? El último informe que yo hice fue en septiembre del 17. ¿Septiembre del 17? Sí, o sea, 9 meses después de haber sido implementada la reducción de jornada. No se hizo posterior a septiembre ningún otro análisis para ver cómo estábamos, hacia dónde íbamos
y si en algún momento podía ser devuelta la reducción de la jornada, Es que- o si habían otras medidas, ya que y menciona que los ingresos disminuyeron por X o Y razón, pero aquí se ha hablado, ¿verdad?, de lo que fue el IBU, de la oficina del IBU, patentes, etcétera. No hubo algún otro, entiendo yo que en esos momentos en que hay una disminución de la misma economía que tenían por las situaciones que usted menciona, nunca se hizo un ajuste o una reevaluación de ese plan para poder determinar si era posible devolver las horas o Sí. reducir aún más los gastos Sí, y sí. aumentar los ingresos. Sí, siempre se ha trabajado para aumentar los ingresos, con la manera que le dije. Pero no se Reducción. analiza, no se ha hecho análisis, esa, ¿verdad? La pregunta, no se ha hecho ningún tipo de análisis desde septiembre del 2017. Bueno, el análisis que yo me refiero aquí, que se hizo hasta septiembre 17, fue de la reducción de jornada, lo que se estaba generando en economía por haber reducido la jornada. Nosotros hemos hecho, sí, por supuesto, análisis de qué es lo que hemos dejado de recibir versus las economías que teníamos. Y al análisis que llegamos es que no había manera de poder volver con la jornada completa. De hecho, cuando se empezaron a hacer economías, se le devolvió la jornada a ciertas categorías, que esas se las puede especificar la directora de Recursos Humanos. Pero ahí ¿Cómo se tuvimos que- determinó devolver esa hora a esa área que ayer entendí que dijeron que era de áreas esenciales? Bueno, O sea, ¿hubo un informe escrito? ¿Intervino la legislatura? ¿O cómo se realizó? Sí, entiendo. Hay un informe escrito para devolver, cuando se devolvió esa jornada. Por eso es que le digo que después, cuando quisimos continuar con todo el impacto que tuvimos, pues tuvimos que paralizar, porque entonces los ingresos que recibíamos no nos daba para aumentar los que No faltaban. analizaron ninguna otra opciones, ¿verdad?, para tratar de mejorar los recaudos o la captación de los ingresos del municipio. Volvemos a lo mismo, han surgido situaciones que, aunque hemos hecho las gestiones de recaudar más, no se ha logrado. La pandemia, como le mencioné ahorita, los terremotos, nosotros sí hemos trabajado con los evasores contributivos, porque eso sí, han dejado de pagar Pero nos fecha- ha dicho que no están enviando cartas de cobro, los recaudadores tampoco están saliendo. En este momento no, en estos últimos meses, pues porque no estábamos aquí. Pero se ha hecho gestiones por teléfono y hay muchas personas que han venido a pagar. Se han citado también y han venido. Otros, pues hay que darle el seguimiento. Señora Presidenta, una pregunta en la línea. Por favor, un segundito, porque quiero no perder el hilo de lo que estamos hablando. Devolver la jornada a sus orígenes debe ser parte de un plan, ¿verdad? Algunas personas sí han recibido de vuelta su horario, por lo que usted nos está diciendo. Pero había unas situaciones que han complicado, por sus palabras, los ingresos para sostener el devolver a estas personas a su origen. Pero ustedes contaban con el CDL. Como que el CDL no estaba en el panorama. El CDL, ¿cuándo vino? Porque yo entendí, creo haber entendido de sus expresiones durante el transcurso de esta tarde, que muchos gastos, obligaciones del municipio se han estado cargando al CDL, entre ellos particularmente las nóminas, etcétera. Eso no estaba en panorama cuando ocurrieron estos eventos. ¿Cuándo comenzó lo del CDL en este municipio? El 18, ¿verdad? En el 2018. 2018. 2018. Y la jornada se redujo en el 17. 2017, un año antes. Una vez empiezan a recibir estos fondos que no estaban ni siquiera en el panorama, no estaban presupuestados porque, bueno, qué bueno que llegaron y que están llegando.
cuando ustedes recibieron esos fondos iniciales del CDL, ¿hicieron algún plan para devolver a los empleados que habían sufrido el recorte de su jornada o de su salario, con cargo a esos fondos de CDL que vinieron como maná del cielo? No, nosotros no podíamos aumentar contemplando el CDL porque esos fondos no son recurrentes. A la larga, si se aumentaba el salario de los empleados, al cabo de estos años, tenía que volver a la reducción de jornada. Sí, pero eso tiene que venir acompañado de una gestión para cobrar las deudas que están allá afuera. O sea, no era el CDL para que fuera el único renglón para utilizar para devolver la jornada. Tenía que ir a la par con unas gestiones del municipio para mejorar sus ingresos. Lo del CDL fue una bendición de Dios, sí, y puede que no sea recurrente, pero en el interín, ¿qué ajustes hicieron? La aprobación del CDL precisamente es para eso, para la falta de ingresos, los ingresos que no se reciban. Por eso es que se tienen que usar para gastos administrativos. Pero vuelvo y le digo, con los otros ingresos nosotros hemos hecho gestiones, y hemos hecho gestiones, como le dije anteriormente, con cartas, con llamadas telefónicas, con visitas. Para gastos administrativos, ¿qué gastos administrativos se están cubriendo con el CDL? Se están cubriendo parte de los transitorios, se está cubriendo desperdicios sólidos, se está cubriendo el gasto de los envejecientes, mantenimiento de equipo. Estamos hablando de 155 transitorios, vi ese número recurrentemente en diferentes informes. Antes de que se redujera la jornada regular de los empleados, obviamente los empleados regulares y hasta los de confianza, esos 155 transitorios, ¿estaban aquí o vinieron posteriormente? No, entiendo que habían hasta más transitorios. La directora de Recursos Humanos es quien le puede contestar esa pregunta. Yo entiendo, yo sí le puedo decir que anteriormente cuando nosotros entramos habían alrededor de casi 700 empleados entre todas las categorías. Al momento de hoy hay alrededor de casi 400 empleados. La plantilla se redujo, eso sí, yo le puedo decir. Pero con todo y que la plantilla se redujo, vuelvo y le repito, con los impactos que han tenido los municipios de reducciones, al hacer el análisis no daba para reponer la jornada. Pero esa reducción de la plantilla municipal, entiendo que el compañero contestó esa pregunta, que la inmensa mayoría de ellos provino de attrition, que no es otra cosa que los empleados que se jubilan, los empleados que se van, etcétera, etcétera. Eso se da, eso es algo que ocurre, eso es parte de la realidad humana. O sea que no todos la reducción en el número de empleados en este municipio obedece, me da la impresión que me está diciendo, a que había un exceso de empleados cuando ustedes llegaron. Eso es lo que usted está diciendo. Bueno, digo, yo sé interpretar, vamos a ver. Sí, yo le puedo hablar, ¿verdad?, de los números. Cuando nosotros llegamos aquí, la remesa solamente daba para pagar salario. Muy bien, y entonces... Y no daba completo, sin hablarle de las aportaciones a patronales que habían que pagar y los suplidores que habían que pagar. Pues se tenía que tomar una medida para poder seguir funcionando el municipio y brindarle los servicios a la ciudadanía, que, ¿verdad?, para eso es que estamos. Y la medida fue reducir la jornada. No votaron a nadie, no despidieron a nadie. No. O sea que de 800 la redujeron a casi la mitad sin despedir a nadie, etcétera. Entiendo que no, pero esa pregunta se la puede contestar la directora de Recursos Humanos. Eso parece ser un golpe de gracia. Porque tú no reduces la plantilla a mitad, prácticamente, por lo que me está diciendo, meramente por attrition. Pero por otro lado, entonces entra un número considerable de empleados transitorios. Yo se lo voy a preguntar a la directora de Recursos Humanos, yo se lo puedo garantizar que se lo voy a preguntar. ¿Cuándo llegaron esos transitorios? ¿Dónde están ubicados esos transitorios? ¿Qué impacto económico tienen esos transitorios vis a vis los empleados que todavía no han tenido de vuelta su jornada regular de trabajo o su salario?
Sería interesante saberlo, ¿verdad que sí? Porque no veo una explicación lógica a todo esto. Tú reduces por un lado, pero traes por el otro lado. No entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pues esa parte Y no usted yo tampoco no lo tengo- puede explicar. No, porque yo no tengo que ver con personal de los que entran y los que están. Vuelvo Bueno, y- usted tiene que ver con el sueldo de esa gente. Con el Usted tiene que ver sueldo. con el impacto presupuestario que le Claro. genera a este municipio el haber reducido la plantilla a mitad, pero a la misma vez traer una cantidad, parece ser bastante sustancial, de transitorio. Lo que yo no le puedo contestar, si eso que usted me está diciendo es que se fueron unos y trajeron otros, yo sí veo el movimiento del impacto del pago de este salario, pero yo veo un número, yo no sé si los que estaban son los que se fueron y vinieron unos nuevos, eso no está bajo mi control. No, está sé. bien, una cosa es que no esté bajo su control, pero tampoco le llama ni siquiera la atención de decir, mira, nosotros hemos hecho unas gestiones en el municipio para reducir la jornada, para reducir el salario de algunos, y por otro lado yo estoy viendo una entrada de transitorios interesante que tiene un impacto presupuestario. Claro, el transitorio es por un tiempo definido. Los empleados transitorios por un tiempo definido. Compañera, permiso para que la deponente pueda contestar su pregunta adecuadamente. Me gustaría, ¿verdad?, que pudiera aclarar su pregunta, de dónde surge la premisa de que se bajó a la mitad y entraron unos transitorios adicionales, porque De sus propios testimonios, compañeros. Yo he estado aquí todas estas casi 4 horas escuchándolas atentamente y tomando nota. por eso, pero lo que ella ha dicho, compañera, es que aquí hay 400, de 700, hay casi 300 empleados menos. No, Ajá. Y no, cuando no, ayer no. se habló de ese tema, compañero, Ajá. la respuesta a mi pregunta fue, porque se fueron por attrition. Por eso no se han sustituido, ha traído más empleados, hay 300 menos. Hay 300 menos, pero hay 155 transitorios. Pero no había más que, no son más que antes. Yo no sé si son más que antes o menos Por que eso antes. Lo que pasa es que en términos del momento histórico, hay unos empleados de este municipio, empleados regulares de este municipio, que recibieron una reducción de jornada y unos empleados de confianza que recibieron una reducción de salario. Está bien, eso suena muy bien. Pero lo que no tengo todavía claro, y posiblemente no es hasta que llegue a la directora de Recursos Humanos, ¿de dónde salieron esos 155 transitorios? Porque los transitorios es por un tiempo fijo. Y aquí empezaron la reducción, ¿cuándo? ¿En qué año? ¿En el 2013, 2014, 2017? Y estamos en el 2020. Y todavía tenemos transitorios en la nómina. No entiendo. Pero está bien. Vamos a dejar que la directora de Recursos Humanos conteste esa pregunta. Porque una de las cosas que yo quiero es que ella me diga cuándo llegaron cada uno de esos 155 transitorios. Porque sospecho, meramente sospecho, que llegaron después que hubo la reducción de jornada y de salario. Eso es una sospecha, pero ella me la va a poder contestar. Yo pienso que me la va a poder Bueno, contestar. obviamente habrá algunos que sí, otros que no, pero Lo que hay que ver Pero es esa cuántas- respuesta no es aceptable para nosotros. claro. Aquí hay que saber genuinamente qué ha pasado en el municipio y con qué es lo que vamos a contar cuando llegue el 11 de enero. Y entonces a mí me preocupa que hay un grupo sustancial de transitorios, que si yo entiendo bien la palabra transitorio es por un tiempo definido, y parece que aquí los transitorios se han convertido casi en empleados regulares. Porque eso es una suma demasiado alta para un municipio que lo que tiene son 400 y pico de empleados. ¿Qué es eso? ¿Una tercera parte de los empleados son transitorios? Y cuando había 700 eran muchos más No, todavía, así olvídate que- de los Lo que 700. hay que ver que Agua transitorio pasada hay no mueve que buscar molino. ahora porque sí bajaron. Yo necesito saber por qué ocurrió eso. ¿Qué justifica el haber traído a transitorios al municipio en un momento en que había estrechez económica? ¿Por qué? Y donde no habían los ingresos para sostenerlo. Y que gracias a Dios por maná del cielo llegaron unos fondos federales que han utilizado para esos fines. Es que Que ustedes saben que no son recurrentes. Es una pregunta. Claro que la premisa mía no es totalmente descabellada, compañero. Es que compañera, como usted hace la pregunta como usted la entienda. Yo lo único que quiero es aclarar para que ella pueda contestar la pregunta, si es que puede contestar la pregunta, y si no, que la conteste No, sí, la ya- directora de Ya Recursos me dijo Humanos. que no la puede contestar Por ella. eso, pero que eso que ha habido,
la premisa que usted plantea de que aquí se han traído más transitorios, obviamente las personas que hayan sido, yo no sé si entraron antes o después, pero plazas de recursos humanos aquí, hay menos. Claro que hay menos, claro que hay menos, compañera, por los empleados regulares. Tú no puedes de momento traer empleados regulares cuando tú has disminuido la jornada de los regulares. Claro. No tiene sentido, ¿verdad que no? Claro, pero porque eso, la lógica me hubiese dicho a mí que si hubo una reducción de jornada y cuando llegan momentos de las vacas semigordas, con el CDL y todo lo demás, lo lógico no era traer transitorio, lo lógico era traer de vuelta a los empleados que habían sido disminuidos o habían sido afectados en su salario siempre, porque si tú disminuyes la jornada, afecta su salario. Lo que pasa es que, Eso como no es le dije así. anteriormente, esos dineros que llegaron del CDL no son Yo sé dineros que no son recurrentes. recurrentes. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar el salario? Eso es un análisis que se tiene que hacer. Por- Y yo no estoy muy segura si a contestación de la pregunta que hizo la compañera del plan, si hubo aquí un verdadero plan, o si tal vez estamos tocando de oído. Eso es lo que a mí me preocupa, porque ninguna entidad gubernamental se puede sostener tocando de oído. Tiene que haber una lógica detrás de las determinaciones. Tiene que haber una justificación detrás de las determinaciones. Eso no es al azar. Así que yo le voy a pedir de favor que en lo que atinente a finanzas, haga un análisis de cuánto le representa a finanzas el pago de esos 155 empleados transitorios. Eso no debe ser tan difícil. Posiblemente ese programa que se llama Rock Solid a lo mejor se lo pueda dar, no sé. Tiene que haber. Este municipio tiene que saber cuánto le representan el pago de esos empleados transitorios. No tiene sentido que no lo sepan, pero bueno, de todos modos, Señor Presidente, si me sí, permite brevemente. sí, compañero Mercado. Sí, quizás para ayudar en el análisis de la compañera, ya ahorita usted vio el informe que le dimos del Fondo General, que tiene las 8 o las 9 cuentas de gasto transitorio 9105, más usted nos dijo que de los 4.687.000 hay una parte, y obviamente nos producirá el presupuesto del CDL Terremoto, que también tiene otra parte de transitorio, que como cuestión de hecho, y haciendo una matemática sencilla, si le sumamos a los 17.469.910, los 4.687.000, estaríamos hablando que el presupuesto operacional efectivo del año fiscal 2021 del municipio de Cabo Rojo asciende a 22.157.407. Le pregunto, ¿usted coincide conmigo en ese número? Sí. Sí. Entonces, lo otro que quiero decir, y esto es quizás un poco aparte, directora, Recurrente. hago un comentario y hago una petición. El 16 de noviembre del 2020, usted sometió una certificación, obviamente bajo su firma, con respecto al 50% de la reserva de presupuesto. Ajá. Quiero hacer una petición como cuestión de derecho, de que esa petición, según yo la tengo aquí, y es el Juramento. garabato ese que dice aquí, que es mío, ¿verdad? Quizás no sé si la ve de allá. Yo la tengo. No está bajo juramento. Sí, se El entre- artículo Se entregó 8235... bajo juramento. Ah, ¿usted la entregó bajo juramento? Sí. ¿A qué fecha? No recuerdo la Eh, fecha, pero cuando nos dijeron pues- que tenía que ser pues, juramentada, ok. la entregamos. Pues perfecto, mire, como usted va a estar aquí, me imagino que hasta el 11, ¿verdad? Y la transición termina el 31 para efectos de la vista, yo le voy a pedir algo de favor, ¿verdad? Y es por el beneficio suyo. Verifique bien el informe de gasto nuevamente. Cerciórese que las cuentas estén debidamente contabilizadas al momento que es, porque mirando varias cuentas, veo que hay algunas que no están gastos que no están básicos, que no están contabilizados a la fecha del informe. Siga, ok, gracias por... Si veo que usted la certificó el 16 de noviembre también, esta que está aquí ahora. Sí, está juramentada. Está juramentada. Como el compañero licenciado sabe, los requerimientos aquí son continuos y no importa usted la haya certificado en esa fecha, puede suplementarla nuevamente. Lo que le pido de favor es verifique el informe de ingresos y gastos nuevamente. Cuando lo verifique, yo estaría haciendo la petición que se someta, que la directora pueda someter a la fecha... ¿Tenemos plazo para terminar la transición cuándo? Bueno, habíamos anticipado, perdón,
que íbamos a tener que extender estas vistas. Es obvio que las vamos a tener que extender. Todavía falta por lo menos un buen rato con la señora Feliciano, que agradecemos mucho, ¿verdad?, su disponibilidad para estar aquí sentada estas 4 horas. Ya van a ser las 7 de la noche. Y habíamos acordado que trataríamos de cumplir con un horario para que eso tuviera un efecto, ¿verdad?, sobre todos ustedes los empleados y sobre nosotros también. Para mañana hay que citar a las mismas gente que están citadas hoy, compañeros. Y entonces mover por un día, por ejemplo, los que estaban pautados para mañana, originalmente, que eran programas federales, permisos, ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, moverlos para el jueves y así sucesivamente hasta el lunes. Yo quisiera poder casi anticipar que el lunes debiéramos terminar. Es posible que algunos de estos otros dependencias municipales tal vez no sean tan largas, obviamente, porque depende del tema que se está cubriendo con ellos, pero me siento más cómoda moviéndolo todo un día, llegando hasta el lunes 21. Hay una serie de asuntos que se discutieron durante el transcurso de la tarde de hoy y que usted fue anotando, de cosas que usted o documentos que usted va a producir próximamente. Yo quisiera saber si usted puede producir para mañana las cosas que usted tiene anotadas. Y si tiene la bondad, hágame un rundown de qué es lo que usted tiene anotado que tiene que producir. Señora Presidenta, si me permite para terminar, la petición sería que con respecto a la certificación suplementaria del 50%, entonces sea a la fecha del 22 de diciembre, para entonces darle un chance a la directora de finanzas y al compañero Robert que verifiquen la contabilización de los gastos del Fondo General, ¿verdad?, para que entonces lo que la directora certifique para esa fecha esté de acuerdo a la normativa del 50%. Muchas gracias. Bueno, si puede darnos el rundown de las cosas que usted anotó que va a producir, se lo voy a agradecer. Vamos a ver si verificar las patentes en suspenso, el total de las cuentas por cobrar, una relación del detalle de las resoluciones conjuntas, una relación y movimiento de la cuenta presupuestaria del CDL, tanto de María como del terremoto. ¿Qué más tenemos? Señora Presidenta. El itinerario de las bajas de los fondos del CDL terremoto. Sí. Sí, ese fue el que mencioné. El itinerario, sí. ¿Algo más que se le haya Sí, quedado? cuando estábamos comenzando a hablar de lo del plan de reducción de jornada, se le había solicitado a ella lo del plan, ¿verdad? Si había un plan, si Un existía informe. algo redactado, que lo pudiese entregar, y el último que realizó, el último revisión que realizó. Muy bien. Señora Presidenta, entiendo que también está Licenciado Casta. contemplado también el aging reconciliado, que habían dicho que lo iban a producir. Yo tomé nota, pero la tomé muy rápido. Yo le agradecería, ya esas las entiendo, que si me lo pueden hacer llegar por escrito, se lo voy a agradecer y voy a cumplir con cada una de las... Porque ahora mismo tengo aquí algo anotado que lo escribí tan rápido. Léalo como mejor usted lo Copia entienda, original. para refrescarnos. Dice una copia original, pero no me acuerdo de... No entiendo ni lo que escribí aquí. Tenía que verificar la balanza. La balanza del vertedero. vertedero. Ok. No, lo que se le había pedido, discúlpeme, Presidenta, era las calibraciones de la balanza. Que si tenía un informe de las calibraciones de la balanza. Y si estaba en funcionamiento. Pues son un poquito más de las 7 de la noche. Le pido mis excusas por habernos atrasado. Mañana a las 3 de la tarde comenzamos sharp, con el favor de Dios, con la señora Feliciano y con el señor López. Y con las personas que también estaban citadas para hoy, que entiendo que están aquí, que son Aurea Vélez, encargada de la propiedad interina. Ok, pues mañana nos vemos si Dios lo permite. Don Guillermo Pérez Albino, el de compras. Míralo por allí detrás. Regrese mañana, por favor.
y auditora interna a Linés Lorenzo. ¿Está aquí? Ah, pues perfecto. Pues mañana los esperamos a este mismo grupo, y si el compañero tiene la bondad de adelantarle al grupo que estaba citado para mañana, como no es hasta las 3 de la tarde las vistas, le debe dar tiempo para notificarle que se ha movido su comparecencia hasta el día siguiente y así sucesivamente. Se lo vamos a agradecer. Si no hay nada más, agradezco muchísimo la comparecencia de los funcionarios públicos que estuvieron deponiendo durante la tarde de hoy, y les recuerdo que, si Dios lo permite, mañana aquí recomenzamos a las 3 de la tarde. Doña Carmen, no la vamos a tener 4 horas. Gracias. Sí. Pero habíamos anticipado desde ayer que iba a ser arduo, porque este es el corazón del municipio. Un municipio sin finanzas es como si no existiera. Así que agradezco nuevamente su paciencia y la de don Robert López también por estar aquí, y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 3 de la tarde en este mismo lugar. Muchas gracias.